Muy buenas tardes. Damos comienzo a esta ceremonia de inauguración del Magíster en Epidemiología Clínica, versión semipresencial. Estimados autoridades universitarias, señor doctor Juan Manuel Fierro, decano Facultad de Ciencias, Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, señora Flery Fonseca, directora de posgrado de la Facultad de Medicina, doctor Wilfred Diner, Centro de Excelencia, director del Centro de Excelencia CIGES, estimados estudiantes, estimados docentes, colaboradores del CIGES, señoras y señores. Hoy nos reunimos para iniciar el año académico 2018 y dar la bienvenida a una nueva cohorte de estudiantes de este programa semipresencial, impartido por este Centro de Excelencia CIGES. El programa de Magíster en Epidemiología Clínica, uno de los más antiguos de la Facultad de Medicina en el ámbito del posgrado, inicia hoy su versión número 24. Un programa que recientemente ha sido acreditado, entregando a la sociedad profesionales con competencias para un mejor desempeño profesional y clínico en el ámbito de la salud y la epidemiología, tanto en el país como en Latinoamérica. En esta ocasión tenemos el agrado y honor de tener con nosotros como invitada especial a la doctora Andrea Guerrero Ahumada, quien honrará este evento dictando la conferencia inaugural. La doctora Andrea Guerrero Ahumada cuenta con una vasta trayectoria profesional y académica, entre la que destaca ser enfermera matrona, ingeniero comercial de la Universidad de Santiago de Chile, doctorada en Epidemiología y Salud Pública de la University College Londres, Inglaterra, con más de 15 años de experiencia en salud pública. Ha desarrollado funciones en los ámbitos de epidemiología, planificación sanitaria y diseño de políticas públicas. Actualmente se desempeña en la jefatura del Departamento Secretaría Técnica del Sistema de Garantías Explícitas en Salud, GES, del Ministerio de Salud, en donde se coordinan todas las acciones para el diseño y apoyo a la implementación de esta política pública. Dejo con ustedes a la doctora Andrea Guerrero Ahumada para que dicte la conferencia denominada Premisas para decidir e implementar políticas públicas en salud, experiencia de 13 años de garantías explícitas en salud, GES. Con ustedes la doctora Guerrero. Adelante, por favor. Buenas tardes. Primero que todo le quería agradecer la invitación y en particular al doctor Diner por haberme invitado a hacer esta presentación. Para mí es muy importante también el poder compartir con ustedes y con la universidad en particular la experiencia de la implementación, el diseño y la implementación de esta política que es tan importante en nuestro país. El nombre, como se plantea, es poder revisar las premisas de una política pública en salud y lo que nos ha interesado es poder mostrar a través de la experiencia de cómo se diseñó el sistema de garantía explícita en salud y cómo se ha implementado en todos estos años, poder mostrar básicamente este proceso de política pública en salud. Espero que con los ejemplos también quede más claro la complejidad y también los desafíos que se plantean y cómo también en ese sentido las universidades pueden aportar en estos procesos que son, y lo vamos a ver, son muchos y muy complejos. Vamos a revisar brevemente sobre las políticas públicas, qué es y en qué marco se encuentran. Y después vamos a revisar, para que ustedes también vayan viendo estas premisas de las que hablaba el título, cuáles han sido los conceptos y los criterios en el diseño del GES y también en la implementación. Vamos a ver qué es lo que hay en monitoreo de evaluación y cuáles son los desafíos. Y finalmente los desafíos finales y que nosotros nos estamos planteando y estamos buscando cómo avanzar.
¿Qué es una política pública? Bueno, es bastante general esto y que tiene que ver con procesos de decisiones, acciones o normas que el Estado se plantea a desarrollar, ¿cierto? Están orientadas a la solución de problemas de las personas, ya sea que sean sentidos por la sociedad o aunque estos aún no hayan sido evidenciados. Estas políticas se pueden ver reflejadas a distintos niveles, que también vamos a ir viendo esto, cómo se ha ido plasmando en el GES, y en orden descendente en cuanto a la jerarquía están las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos. Esto solo para dar una visión general de la jerarquía que tienen estas herramientas legales. Principalmente tenemos la Constitución, ¿no?, que define todo el marco legal y a lo cual dentro del cual se tienen que mover las leyes. Posteriormente están las leyes y tratados internacionales, están los reglamentos, que normalmente después de una ley se definen sus reglamentos para la implementación, y en un nivel menor de jerarquía están las resoluciones. En el caso de salud, tenemos por excelencia el Código Sanitario, que rige todos los aspectos relacionados con la salud y en todos sus niveles, desde el fomento, la protección, la recuperación de la salud. Se establece que el presidente de la República es quien dicta los reglamentos o las herramientas legales que se necesitan para aplicar todos los programas relacionados con este Código Sanitario. Y también establece quién es la autoridad sanitaria, en este caso refiriéndose al Ministerio de Salud, las Secretarías Regionales Ministeriales y el Instituto de Salud Pública. Ejemplo de algunas leyes en salud y que están dentro de este marco del Código Sanitario, dentro del marco de la Constitución, de lo que vamos a hablar hoy día, que es la ley del GES, que establece la ley 19966, que establece el régimen general de garantías en salud. Hay otra ley que también tiene que ver con la atención primaria de salud. La otra ley, la 20.584, que también se empezó a trabajar en la reforma que dio lugar a la ley del auge, que es la de derechos y deberes de las personas. La 19.937, que también fue parte de las leyes de la reforma entre 2004 y 2005, que es la ley de autoridad sanitaria, donde se establecieron, por ejemplo, que en el Ministerio existían dos subsecretarías, una de Salud Pública y una de redes asistenciales, y se establece también la separación de funciones a nivel regional entre las secretarías regionales ministeriales y los servicios de salud. Esta otra ley que está vigente también, que es la 16.744, que tiene que ver con accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Eso a modo de ejemplo de algunas de las leyes que están actualmente en vigencia en salud. ¿Qué pasa con el diseño de las garantías explícitas en salud? La ley 19.966. Esta ley, cuando se diseña, se plantea que es necesario establecer garantías en 4 aspectos, que son los que ustedes pueden ver en los distintos colores al lado derecho. Después de mucha discusión, hubo mesas de trabajo, expertos en salud pública, de economía de la salud, de las distintas áreas, digamos, de la gestión de redes asistenciales también, y finalmente se llega al acuerdo que las áreas que se requiere definir una garantía son estas, que tiene que ver con el acceso, ¿cierto?, que es quién tiene acceso a una prestación o una atención de salud. La oportunidad, y esta es una de las más sensibles, que finalmente es un desafío enorme, y fue en ese sentido el sistema y el sector salud fue muy audaz, por así decirlo, o valiente en definir las garantías de oportunidad, porque establece los plazos por decreto, con un decreto de fuerza ley, se establecen los plazos en los cuales las personas tienen que ser atendidas. Y esto además es inédito a nivel mundial. O sea, esto, si bien existen plazos, pero en general en otros países estos plazos no están definidos por ley, como es en el caso chileno. También se establece la protección financiera, esto es un gran avance también, y esto también está en el decreto ley, por lo tanto,
es algo que no es transable o que no es o que se pueda cambiar de acuerdo a una circunstancia. Y la protección financiera tiene que ver finalmente con que se establecen los copagos máximos por cada una de los conjuntos de prestaciones o canastas de prestaciones para los problemas de salud que están en el GES. Y también se define la garantía de calidad. Y en este sentido, la garantía de calidad siempre se menciona en términos concretos el rol que tiene que ver con la acreditación y el registro de prestadores, ¿ya? Prestadores individuales o institucionales, y eso fundamentalmente es un rol o es una actividad que desarrolla la superintendencia. Sin embargo, el hecho de que, por ejemplo, se establecieran guías de práctica clínica para los problemas de salud GES y quedara establecido así también en su reglamento, eso también ha contribuido a mejorar la calidad de la atención. Por lo tanto, también, a mi parecer, eso también es un componente de la garantía de calidad. Actualmente tenemos 80 problemas de salud incorporados en el GES que tienen dentro de las garantías o las prestaciones garantizadas atenciones a los distintos niveles de prevención, diagnóstico, tratamiento y control. El decreto, bueno, la ley, la 19966, establece que se tiene que desarrollar un decreto donde se establecen las garantías GES cada 3 años. Y es así como desde 2005 a la fecha se han publicado 6 decretos, que son los establecidos por ley. Después, más adelante les comento, porque ha habido modificaciones de esos entre estos decretos. Por lo tanto, la vigencia de cada decreto es de 3 años cuando el Ministerio tiene que decretar uno nuevo. En el caso que no se decrete uno nuevo, la ley establece también que en el fondo se mantiene vigente el que venga anteriormente, el que esté en vigencia anteriormente. También se establece que en algunos casos que sean y que la autoridad lo defina, se pueden modificar estos decretos y por lo tanto las garantías. Así es que se han hecho modificaciones a los decretos y aquí podemos ver en el 2010, en el 2013, ven varios. Algunos tienen que ver con la garantía de calidad, como el del 2011. En el 2013 hubo modificaciones de protecciones financieras, cambios en el listado de prestaciones específicos y cambios en la norma técnica. En los últimos dos, que son el decreto número 22 y el decreto número 8, el 22 es desde el año pasado y el 8 es de febrero de este año, en los que me ha tocado participar directamente, y nosotros como Secretaría Técnica GES estuvimos a cargo del diseño, y también el Consejo Consultivo, de quien el doctor Diner es parte, nos colaboró y apoyó en el desarrollo de estos 2 decretos, que debo decir que fue muy importante también para nosotros hacer este trabajo de esta modificación de estos 2 decretos, principalmente porque con el primero, el decreto 22 que ustedes ven ahí, que se publicó en septiembre del año pasado, pudimos hacer un proceso de levantamiento y optimización de los procesos y documentarlos, a raíz de que pudimos ver cómo partía y ir revisando lo que la ley establecía para diseñar un decreto hasta llegar a la publicación y después el apoyo a la implementación. Y eso ha sido un trabajo que también es parte de las cosas que quería compartir con ustedes, que más allá de las definiciones políticas o técnicas, también hay un tema que tiene que ver con la organización del trabajo y el desarrollo de las organizaciones también, que es muy importante para que finalmente una política pública llegue y se vaya mejorando y llegue a buen puerto, ¿no? Y el último decreto, el decreto 8 en particular, es muy simple, pero también se los quería mencionar porque creemos que es muy relevante, porque marca una política que nosotros desde la Secretaría GES también estamos tratando de impulsar, y es que este decreto 8, que si bien es un decreto muy simple,
porque incorpora un medicamento nuevo al listado de prestaciones específicos para el tratamiento de la hepatitis C. Y aun cuando es un decreto muy simple, porque finalmente es un medicamento nuevo en un listado que tiene 500 páginas, tiene un impacto enorme porque ese medicamento, que es el que incorporamos, es un medicamento que es un antiviral de acción directa y que recién el año pasado, después de que habíamos publicado el decreto 22, obtuvo el registro en el ISP y en el fondo es un medicamento que tiene mejor eficacia que los anteriores, pero además a un costo un 50% menor, lo que implicaba un ahorro para el Ministerio de alrededor de 1.000 millones de pesos y que no es el ahorro, finalmente con esa, digamos, ese gap que nos quedó del financiamiento, del presupuesto, podemos atender alrededor de 200 pacientes más que sin eso no habrían tenido acceso. Yo se los cuento porque sentimos que finalmente este tipo de cosas también vincula lo que es el diseño de una política, que puede verse a lo mejor algo muy macro, pero verlo reflejado en que finalmente una herramienta legal, norma, como es un decreto, que a lo mejor puede ver muy desvinculado de la atención, poder hacer el link directamente, que este decreto finalmente permite que 200 o más de 200 pacientes con hepatitis C que no tienen acceso a medicamentos puedan tenerlo. Y eso en verdad es también parte de lo que nosotros como ministerio queremos mostrar, cómo también se vincula lo que se hace en el ministerio con, algunos dicen, la vida real, ¿no? Es como la atención a los pacientes directamente. Esto no quiero que vean el detalle, es solo para graficar el trabajo que se ha hecho y lo que yo les mencionaba antes, de aprovechar este proceso de desarrollar el decreto de acuerdo a lo que la ley establece y complementar con habilidades de otras áreas, que no necesariamente es la epidemiología o es la salud pública o es del área de la economía o de las ciencias sociales, sino que también incorporar la relevancia que tiene las habilidades en gestión y en desarrollo de procesos, desarrollo organizacional, y lo que hemos tratado de hacer, incorporar esos conocimientos y esas habilidades en lo que hacemos en la Secretaría Técnica. Y esto es solo una muestra, esto es parte, una foto de un manual que nosotros desarrollamos, que recoge todos los procedimientos relacionados con el GES y con los decretos. Este es el procedimiento general para desarrollar un decreto. Ustedes pueden ver el inicio donde está el círculo verde, que esto arranca con la fijación de la prima universal por parte del Ministerio de Hacienda, y luego sigue todo su proceso. Ahí ustedes ven también cómo baja, y cuando se establece el análisis de las garantías y la revisión, está también el rol del Consejo Consultivo abajo, que va acompañando todo este proceso. Y en todas estas etapas se pueden identificar otros subprocesos que aquí no están abiertos y no se los voy a mostrar porque es mucho, pero ustedes ven que hay un proceso de priorización, elaboración de canasta, estudio de verificación de costos, realizar ejercicio de impacto presupuestario, y finalmente se llega a determinar las garantías y a una elaboración de un decreto que tiene que ser firmado por el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Presidencia, tiene que ser aprobado y tomado de razón en Contraloría y finalmente debe ser publicado en el Diario Oficial. Ese es todo el recorrido de un decreto. Y como les decía antes, cada uno de estos cubos o de estos casilleros que ustedes pueden ver se transforma en un subproceso, que también lo hemos abierto y lo hemos levantado y documentado, de manera que esto permita también en el futuro ir no solo ordenando, sino que además irlo mejorando, ¿no? Como les mencionaba, en la ley también estableció la creación del Consejo Consultivo del GES. Y esto ha sido súper relevante también en términos de darle institucionalidad a un consejo que tiene participación de personas que están de fuera del ministerio
que pueden traer una opinión distinta, pero además ideas, métodos y además también opinión crítica, que es lo que se necesita para poder hacer mejoras. El Consejo Consultivo funciona de forma regular y apoya directamente al Ministerio a través de la Secretaría Técnica GES en todos los procesos y en la etapa final de las propuestas de garantías explícitas en salud. Por lo tanto, este Consejo de alguna manera va enriqueciendo la toma de decisiones para llegar finalmente a la definición de garantías. Este Consejo Consultivo está constituido por personas de la Academia de Medicina, académicos de la Academia de Medicina, académicos de las Facultades de Economía, académicos de la Facultad de Medicina, académicos de la Facultad de Química y Farmacia, y 3 de ellos son designados por el presidente o presidenta de la República. Yo, como les comentaba al inicio, cada ley después tiene sus instrumentos y los instrumentos clásicos son los reglamentos y las normas. En el caso de la ley 19966 del GES, tenemos la norma de carácter técnico, médico y administrativa. Esta es una norma que tiene carácter obligatorio y básicamente lo que hace es entregar especificaciones o aclaraciones o incorpora nueva información que complementa cada decreto GES. También otro instrumento que está vinculado al decreto es lo que también antes les mencioné, el listado de prestaciones específicos. Porque si bien el decreto establece cuáles son los problemas de salud y cuáles son las atenciones o grupos de prestaciones, finalmente se requiere llegar a un listado de cuáles son aquellas prestaciones a las cuales las personas tienen derecho, que permite aclarar o permite ejercer finalmente el derecho tanto a la población como también permite a la autoridad fiscalizar o regular y también en el proceso de planificación o de análisis de impacto presupuestario permite costear y analizar, digamos, el valor real del GES finalmente. Eso es un ejemplo, ahí les puse parte del listado de prestaciones específicas de la depresión en personas de 15 años y esto es un listado que está para cada uno de los problemas de salud de los 80 y es un listado que tiene alrededor de 500 páginas. Y es parte del decreto también. Es solo para mostrar la complejidad que puede llegar a tener también un instrumento como el decreto y la fijación de garantía. Acerca de la garantía de calidad, yo les había mencionado que en general la garantía de calidad se traduce en 2 herramientas que ha diseñado y que desarrolla y ha implementado la Superintendencia de Salud, y que tiene que ver con el sistema de acreditación de prestadores de salud en Chile y el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. Ahí les puse una foto de la página web donde se cuenta, las personas se pueden registrar y hay algunos registros que son automáticos. Las universidades informan a la superintendencia sobre los estudiantes que se han titulado y por lo tanto hay una base que es automática, pero también las personas, los profesionales de la salud se pueden registrar. Y abajo, solo para mostrar que tiene que ver con la acreditación, este es un estudio que hizo y terminó hace poco la Superintendencia de Salud, donde muestra el impacto del sistema de acreditación en calidad. Y en este caso es mostrando con un índice LIBIC y la variación entre 2019 y 2017, donde claramente se ve que hay una mejora sustancial y significativa en la calidad de la atención. Seguimos con los instrumentos. También se los mencioné antes, están las guías de práctica clínica, esto también está establecido en la ley, y esto también, como yo les decía antes, ha contribuido a mejorar la calidad. Si bien clásicamente esta medida en los otros instrumentos que les mostré en la slide anterior, esto también permitió ordenar y desarrollar una línea que en el 2005 no se desarrollaba en el Ministerio de Salud y ahora
cada vez se le ha dado más fuerza y de hecho las autoridades, la autoridad anterior y las nuevas autoridades también van en un camino de fortalecer la evaluación de tecnología sanitaria, reconociéndolo como una labor fundamental del Ministerio que tiene que alimentar al resto de las áreas de diseño y planificación de políticas públicas. También esto es una muestra, esta es la guía de práctica clínica de la diabetes mellitus 2 y también solo demuestra cómo se van definiendo los flujos de atención y esto al interior de la guía se puede encontrar toda la descripción que tiene que ver con las atenciones para cada uno de los 80 problemas de salud y en algunos casos, en algunos problemas de salud hay más de una guía clínica porque por su especificidad, por ejemplo con enfermedad renal crónica que hay guía diferenciada dependiendo de la atención, si es diálisis o trasplante, etcétera. Otro de los instrumentos que se desarrollan para la implementación del GES es el establecimiento de las redes de atención. Esto también es un rol fundamental de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Si bien el anterior, que es lo que les mostraba del desarrollo de guías clínicas, está a cargo de la Subsecretaría de Salud Pública, esto es de redes, y ahí vamos viendo cuáles son los actores relevantes, ¿no? Finalmente tenemos el diseño del decreto, donde participa el gabinete, pero el gabinete coordina todas las reparticiones, Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretaría de Redes, FONASA, Superintendencia de Salud, y en la implementación, en el diseño y la implementación también participan las dos subsecretarías y la superintendencia. En este caso, la Subsecretaría de Redes, en su división de gestión de redes asistenciales, define para cada problema de salud su red de atención. En este caso les puse el ejemplo del cáncer de mama, donde para cada región se definen cuáles son los establecimientos según cuál es la atención que está garantizada. Por lo tanto, también eso es conocido tanto para los funcionarios y también es información pública que está en la página web. Otro de los instrumentos, seguimos en los instrumentos porque vamos viendo que desde el diseño y después para llegar a implementar hay que hacer un diseño de aquellos instrumentos también que nos permiten llegar a entregar las atenciones. Y en este caso, y aquí entra otro actor que es FONASA, que es el sistema de información GES y todos sus instructivos. El sistema de información GES, que es el SIGES, conocido en los establecimientos, entró en funcionamiento junto con la entrada en vigencia de la ley 19966 en el 2005 y se ha ido obviamente mejorando y ha ido creciendo, en la medida también que han ido creciendo el número de problemas de salud. En este caso les puse un ejemplo de uno de sus instructivos que tiene que ver con cáncer de mama y cómo se van registrando en el SIGES. Y esto también lo manejan las personas que están a cargo del registro de los establecimientos. Ustedes pueden ver en cada... No sé cuál es la luz acá. Esa. Estos círculos celestes, dice SIGES, que a lo mejor no se alcanza a ver, pero eso es cada uno de los puntos en el flujograma de la atención en donde las personas, los encargados, los codificadores o los encargados del registro tienen que ir ingresando información en el sistema. Entonces vamos viendo en cada etapa cuál es la información que después podemos obtener hasta que termine. Esto básicamente nos permite hacer un flujo, pero en general estos círculos que ustedes veían acá están más vinculados con la garantía de oportunidad, que es lo que en el fondo en las redes asistenciales necesitan ir monitoreando de forma más continua. Otros instrumentos, seguimos con los instrumentos para la implementación y aquí entra un actor que ya les había mencionado antes, pero se los había mencionado para la garantía de calidad, pero en este caso, que es la Superintendencia de Salud, que ellos también fijan alguna o establecen algunas normativas a través de resoluciones y tienen participación en el cumplimiento de la normativa a través de sus fiscalizaciones. Como ustedes saben, la Superintendencia de Salud tiene el rol fiscalizador tanto para el sector público como el privado.
Por lo tanto, el apoyo que ellos hacen y directamente el apoyo que nos dan al Ministerio y a la Secretaría Técnica GES en particular es muy relevante porque nos van dando alertas de cuáles son, por ejemplo, algunas garantías que no se están cumpliendo o no se están cumpliendo en la forma que corresponde. Ellos también, ustedes pueden encontrar la información en la Superintendencia de Salud y los resultados de las fiscalizaciones que hacen en GES. También ellos tienen un rol en los reclamos, ya que la ley también establece que las personas pueden reclamar cuando no se cumple una garantía y la superintendencia, tanto en sus oficinas como en página web, recibe los reclamos y tienen también sus procesos y sus procedimientos y deben contestar en plazos muy definidos. Y aquí entramos a otro tema que está vinculado, no es otro tema desvinculado del GES, pero lo habíamos mencionado antes, y que yo quise dejarlo por lo menos mencionarlo en forma particular, porque la ley 19966, a diferencia de otras leyes, ahora la ley Ricarte Soto, ¿no? Pero en ese momento, en el 2005, era la primera ley que incorporaba tantos aspectos técnicos en su texto. En la ley se habla de carga de enfermedad, se habla de mortalidad, morbilidad, costo-efectividad, se habla de evidencia y de alguna manera va marcando una tendencia a que en salud tenemos hacia dónde tenemos que avanzar y en la salud pública en particular. Por lo tanto, sentimos que es muy relevante finalmente cómo esta ley queda redactada y cómo da también a nosotros, a las personas que trabajamos en salud pública, nos da el marco y el contexto para efectivamente dar o usar las herramientas que nos entrega la epidemiología y la salud pública. Esto es más o menos lo que menciona la ley, aun cuando hay varios párrafos que se refieren a la priorización, y es lo que les decía, menciona explícitamente que se deben considerar criterios de carga de enfermedad, evidencia, sobrevida, calidad de vida, y también alineamiento con los objetivos sanitarios del país, y el costo de las prestaciones y la capacidad de oferta que tiene el sector público y privado para entregar las prestaciones. Esto es uno de los subprocesos que yo les mencionaba en ese proceso grande al inicio y que nosotros también lo hemos desarrollado. Si bien en los periodos anteriores se ha hecho un proceso de priorización, obviamente siguiendo los lineamientos y los criterios de la ley, no había habido un diseño de proceso como esto. Nosotros aquí estamos proponiendo, esto es propuesta porque vamos a ver con el decreto que tiene que estar publicado el próximo año, si finalmente vamos a aplicar esta propuesta, y tiene que ver con dividir el proceso de priorización en dos etapas. Una primera etapa que tiene que ver con el cumplimiento de criterios que los llamamos criterios imperativos que establece la ley, y después una segunda etapa de un proceso de priorización multicriterio. Entonces, en una primera etapa tenemos la propuesta de cuáles son las prestaciones que queremos garantizar, y esas prestaciones asociadas a un problema de salud tienen que tener evidencia de que efectivamente genera un resultado en salud positivo, ya sea en mortalidad, sobrevida, calidad de vida. Tiene que estar alineado con la Estrategia Nacional de Salud y tiene que haber una factibilidad de ser implementado en el sector público y privado. Solo las prestaciones que pasan esta primera etapa, esto es un knockout que le llaman en alguna metodología, o nosotros le llamamos la etapa de criterios imperativos, tienen que cumplirse los 3 criterios para pasar a la segunda etapa, que es el análisis multicriterio. Si pasa el análisis multicriterio, aquí se va a listar otros criterios epidemiológicos, de preferencias sociales, de equidad, de justicia y otros que sean priorizados también por el equipo expertos, y se van a ponderar y se va a llegar a un ranking que nos permite
finalmente definir las prioridades y cortar de acuerdo al presupuesto que exista, o sea, definir el punto de corte, para finalmente llegar a la etapa final de establecer cuáles serían las nuevas garantías. Eso, como les decía, esto es una propuesta, y aquí también destacar el rol que tiene la epidemiología, la economía de la salud, las ciencias sociales, en aportar información para estas dos etapas. Finalmente, si nosotros no tenemos información de evidencia de las prestaciones, no va a ser posible evaluar esas prestaciones, ni siquiera evaluarlas para poder entrar a las garantías explícitas en salud. Si no tenemos un análisis de su costo-efectividad o no conocemos las preferencias sociales, no vamos a poder incorporar ese criterio a la priorización. O si no conocemos, por ejemplo, si esa prestación está aportando a la equidad, a disminuir las desigualdades en salud. Por lo tanto, el tener mayor o contar con mayor investigación en las distintas áreas que nos permitan tener mayor robustez cuando elegimos a las prestaciones que van a ser incorporadas al GES, para el Ministerio tiene mucha relevancia, y por lo tanto el rol en este sentido de las universidades también para nosotros es fundamental. Aquí otra etapa que también creemos que el rol de la universidad es fundamental y tiene que ver, hemos diseñado la política, la implementamos, tenemos todos los instrumentos, hemos tratado de incorporar en su diseño y en su priorización aspectos que tienen que ver con la epidemiología, la salud pública, la economía de la salud. Y bueno, tenemos 13 años de implementación del GES y necesitamos ver resultados. Y en este caso también se necesita la investigación, y se necesitan datos, y se necesita análisis, y se necesita método. En el caso del GES, esta lo puse en primer lugar porque este monitoreo, que es el monitoreo de las garantías de oportunidad, que es un dato que se rescata del CIGES, como les comentaba antes, este es un sistema que funciona y hay un monitoreo mensual, incluso se podría hacer semanal, porque es un dato que nos entrega el sistema de información del CIGES. Bueno, más allá del dato, que vemos que hay un grado de cumplimiento muy alto, sobre el 99% en general, y sobre el 90%, 92, 93%. Y también, por ejemplo, hay garantías retrasadas, que esa es la categoría que nos pide, de hecho, la Cámara de Diputados informar sobre garantías retrasadas. También podemos ir viendo las variaciones en base también a las resoluciones que va implementando la superintendencia. La última frase, que tiene que ver con el aumento, un leve aumento de las garantías retrasadas, tuvo que ver justamente con una resolución de la superintendencia donde hizo cambios en cuáles eran las causales para exceptuar garantías. Y eso se vio reflejado finalmente en los registros. Ahora, ¿a dónde iba? La garantía de oportunidad es un sistema de monitoreo que es mucho más automático, es constante, pero finalmente es un sistema de monitoreo que está vinculado solamente con una de las garantías. Y no sabemos finalmente qué está pasando con las otras o qué está pasando con el impacto en la salud. A lo mejor hemos cumplido sobre el 90% la garantía de oportunidad, pero eso no garantiza que la salud de las personas o la calidad de las personas mejoró en ese porcentaje. Por lo tanto, tenemos que ir hacia el otro lado o la otra etapa que implica el monitoreo del impacto sanitario. Y en este sentido, mencionar que nosotros como Secretaría Técnica, si bien nosotros podemos hacer un trabajo de recopilación de la información, no existe en este momento un sistema sistemático y unificado de monitoreo y evaluación de las garantías explícitas en salud. Nosotros estamos avanzando hacia eso, pero por ahora, y les quiero mostrar algunas de las informaciones, por ahora lo que tenemos son investigaciones que hacen grupos de las universidades, de los establecimientos, y que nos permiten acercarnos a
a lo que ha sido el impacto de la GES. Pero quisiéramos que esto pudiéramos hacerlo en forma más sistemática y tener resultados y tener una planificación y una estrategia de evaluación del largo plazo. En este caso se analiza la sobrevida del Gran Quemado. Se ve que en los últimos 10 años ha habido una disminución de la letalidad en todos los grupos de pacientes. Y especialmente en el grupo crítico, en que hay una disminución de la letalidad del 70% al 31%, lo cual es una ganancia importante en términos de sobrevida, ¿no? Y también en el grupo de sobrevida excepcional. Esto es una publicación que se hizo en el año 2013 y del equipo que ahí hago la cita. En el caso de cáncer de mama, también hay una disminución de la mortalidad. Podemos ver que la tasa ajustada baja de un 13,2 por 100.000 mujeres a 12,6 en el 2012. Y esto también es una debilidad. Nosotros decimos, necesitamos tener un sistema que nos permita tener datos más actualizados. Los datos finalmente que nosotros contamos, que son los publicados por el Departamento de Estadística del Ministerio, si bien ellos tienen estadísticas más actualizadas, pero no necesariamente para los grupos de problemas de salud o los códigos que están incorporados en el GES. En este caso, bueno, se ve también que hay un aumento importante de la sobrevida, que se puede ver en el cuadro de la derecha, y se analizó estadísticamente que es significativo. Cáncer de vesícula, que ustedes saben que el GES en este cáncer tiene que ver con la colecistectomía preventiva. Si vemos las tasas ajustadas, la tasa bruta no cae de forma tan importante, pero sí si analizamos la tasa ajustada, que es la que debemos usar para analizar tendencias, ¿cierto? Por el cambio del envejecimiento de la población, sobre todo en los cánceres, por ejemplo, vemos que hay una tendencia a la baja sostenida. Y en el cuadro en el gráfico de la derecha podemos ver que el aumento de las colecistectomías preventivas podría analizarse podría llegarse a la conclusión, aun cuando no tenemos la relación causa-efecto en este caso, pero vemos que en la medida que ha ido aumentando las colecistectomías preventivas, va de alguna manera estando relacionado o podría estar relacionado con la baja sostenida de las tasas de mortalidad. En el caso del infarto agudo del miocardio, lo mismo, se ve que la letalidad intrahospitalaria cae de un 14% a un 7%, perdón, en mujeres y de un 8 a un 4,5 en hombres, y ahí para ambos sexos cae 2,5 puntos porcentuales y la sobrevida aumenta de un 93% a un 97%. Estos son datos también del registro GEMI que lo lleva los especialistas. Por lo tanto, también es información y investigación que hacen los equipos de fuera del Ministerio. En el caso de VIH-Sida, estos son datos del Ministerio que tienen que ver con el aumento de la cobertura, en este caso entre el año 2004 y 2015, y una leve baja que ha habido en la mortalidad, pero pensamos que en el momento que podamos actualizar estos datos, la mortalidad debiera seguir bajando por las nuevas terapias que son novedosas, que tienen muchos mejores resultados. Y esto es lo que les planteaba antes, más allá de la investigación que ya se ha hecho y que hacen esfuerzos las universidades y los equipos de los establecimientos, equipos clínicos, sobre el impacto de los tratamientos que están en GES. Nosotros estamos avanzando y ya tenemos un piloto que tiene que ver con a lo menos tener indicadores básicos de impacto en salud para los 80 problemas de salud. En este caso, por ejemplo, de traumatismo cráneoencefálico moderado a grave, tener las tasas de mortalidad diferenciadas por edad, por sexo, por región y por servicio de salud, y la tendencia en el tiempo. Este es el piloto, las tasas de mortalidad por esos descriptores que les decía, para todos los
problemas de salud que tienen como resultado la muerte, ¿no? Y queremos avanzar en este año a incorporar otros indicadores que tienen que ver con calidad de vida o con algún otro, digamos, resultado o outcome en salud. Esto es lo que yo planteaba de tener un sistema, de que sea algo que sea permanente, que sea fácil de acceder, que esté, nosotros esperamos esto en la medida que ya deje de ser piloto y lo tengamos validado, poder dejarlo disponible en la página web para todas las personas que quieran analizar, para la academia, para los estudiantes que necesiten ver tendencias, pero para avanzar en un sistema más comprensivo, que incorpore más indicadores y que incorpore metodologías más sofisticadas, se requiere también el hacer sinergia con las universidades, en términos de contar o de alguna manera coordinarse con todas las universidades y nosotros hacer un rol de entrega de información y coordinación de manera de poder ya sea apoyar como se pueda desde el ministerio, con recursos o con coordinaciones con establecimientos, con otras universidades, pero también poder contar con la información y los resultados de los estudios que están haciendo los distintos equipos clínicos y las distintas universidades. Y de alguna manera también ordenar y racionalizar la investigación, evitar, por ejemplo, duplicidad en la investigación. Si una universidad está estudiando el impacto del tratamiento de cáncer de mama, que si hay otra universidad que quiere estudiarlo sea complementario y que no estemos duplicando esfuerzos en ese sentido. Por eso para mí en particular esta línea de trabajo es muy relevante, quisiéramos seguir fortaleciéndolo y fortaleciéndolo de la mano de la academia y las universidades. Creo que también la formación de equipos en epidemiología y en particular de epidemiología clínica también está estrechamente relacionada con esto. A modo de resumen de cuáles son algunas de las cosas que nosotros hemos identificado y que creemos que ha aportado más allá del impacto en salud que les mostraba recién, el sistema GES generó un cambio de modelo en la atención de salud. Se orienta a la atención de problemas priorizados, por lo tanto incorpora, lo que les decía antes, incorpora criterios técnicos de salud pública y de epidemiología en su aplicación. Incorpora garantías exigibles por ley, lo cual es inédito, era inédito para Chile en 2005 y sigue siendo inédito, solo hay experiencias que se han basado en el GES de Chile, como en Colombia, por ejemplo. Ha generado continuidad en la atención, ya que las redes se han organizado y ustedes veían, yo les mostraba, se diseñan cuáles son las redes de atención. Se han definido las guías clínicas de atención, lo cual ha aportado a definir estándares de atención y a la vez mejora la calidad de la atención. En su inicio y durante el proceso, cada vez que se define una nueva garantía, implica inversión importante en recursos humanos, en equipamiento, en infraestructura, para poder dar respuesta a las garantías. Y también ha permitido que los usuarios conozcan cuáles son sus derechos y qué es lo que pueden exigir. Están claros en la ley es de uso público, en general el Ministerio trata de publicar todos los instrumentos para que las personas puedan acceder. Así también el FONASA y la Superintendencia de Salud entregan o tienen, digamos, disponible en sus páginas toda la información. Pero hay desafíos que algo les he mencionado y que quisiéramos avanzar para seguir mejorando esta política pública que creemos ha generado un impacto importante en la población. Hay que seguir mejorando las garantías en términos de incorporar las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías avanzan muy rápido, por lo tanto también tenemos que estar avanzando a ese ritmo y poder estar en línea con eso. Debemos ampliar la cobertura financiera para algunos medicamentos e insumos y en general medicamentos de alto costo, que cada vez eso es una escalada que también hay que buscar mecanismos distintos para generar eficiencia y poder seguir garantizándole a las personas estos medicamentos u otros insumos. Estamos también necesitamos avanzar en mecanismos de compra eficiente de medicamentos, por ejemplo, a nivel centralizado. Tenemos que promover y mejorar la investigación y el monitoreo de las garantías explícitas, es lo que les mencionaba antes.
necesitamos introducir cambios a la normativa, ya sea la ley, el reglamento o los otros normas que existen, porque necesitamos desarrollar en forma más sistemática los estudios que alimentan el GES. Necesitamos mejorar los procesos, que sean más flexibles. Necesitamos poder hacer cambios que estén basados en estas nuevas tecnologías, que es lo que yo les mencionaba. Si la tecnología va cambiando, pero nuestros instrumentos legales son muy rígidos, nos va impidiendo finalmente el hacer este trayecto de ir mejorando, irse actualizando. Necesitamos también incorporar de manera más directa la participación ciudadana en la priorización. Hay una linda experiencia y que nosotros la estamos mirando, que es con la ley Ricardo Soto. Estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Tecnología Sanitaria para ver cómo ese modelo de Ricardo Soto vamos incorporándolo también al GES, de manera que sea más directa la participación de la gente. Y también un desafío, si bien el GES es conocido, pero el GES ha crecido mucho y va a seguir cambiando y por lo tanto creemos que hay que seguir posicionándolo. Y por ejemplo, en las ISAPRE el uso del GES es muy bajo y también tiene que ver con que las personas lo conocen poco y en el sector público, si bien se usa más, pero se usa una vez que la persona llega al establecimiento. Necesitamos que las personas también lo sepan antes de llegar al establecimiento para que ellos sepan a qué tienen derecho. Además, a propósito de la difusión, aquí puse la imagen de la aplicación GES, que es para los teléfonos móviles, que se puede bajar y es parte del trabajo que hemos hecho para la difusión. Y esto es abierto, es gratis y lo pueden usar los funcionarios de los establecimientos y las personas, cualquier persona, donde tienen acceso a ver cada uno de los 80 problemas de salud y las garantías que están asociadas. Y también queremos avanzar en dar a conocer esta política. Creemos que es relevante, creemos que en verdad la gente así lo acoge y también sabemos por estudios que se han hecho que la medida que las personas usan el GES mejora su opinión sobre el sistema de salud. Por lo tanto, eso nos está hablando que es un sistema que si bien tiene todavía mucho que mejorar, sí le está dando respuesta a la gente. Y quería compartir con ustedes la campaña que a mí me gusta mucho porque es el decreto que nosotros diseñamos el año pasado y que entró en vigencia en marzo, recién pasado, digamos, entró en vigencia el 1 de marzo del 2018 y que tiene que ver con mejora a 10 problemas de salud y que diseñamos esto para poder darlo a conocer a la población. A todos nos gusta recibir buenas noticias, y más aún cuando se trata de nuestra salud. A partir de marzo de 2018, el AUGE incorpora múltiples mejoras para 10 problemas de salud. Si tú o alguno de tus familiares o amigos tiene uno de estos 10 problemas de salud, ahora también tiene acceso a nuevos beneficios. VIH-Sida, hepatitis C, enfermedad renal, depresión en mayores de 15 años, accidente vascular, enfermedad de Parkinson, aneurismas cerebrales, disrafias, hipoacusia del prematuro, hipoacusia moderada en menores de 4 años. Para estos 10 problemas de salud se incorporan nuevos derechos, se amplía el acceso a medicamentos, tratamientos y prestaciones. Consulta por el detalle de estas mejoras en FONASA, TUISAPRE o supersalud.gov.cl o descargando nuestra app. Más información en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. Hoy tu salud está en auge. Chile Mejor, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Bueno, quería terminar con eso para decir que todo este proceso tan complejo que les mostré antes, con flujo y todo, finalmente tiene que ver con poder darle buenas noticias a la gente. Eso, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Guerrero por compartir su experiencia con nosotros, especialmente esto es muy valioso para nuestros estudiantes de magíster.
Y en ese contexto dejo la oportunidad si hay alguna pregunta, solamente un par de preguntas en honor al tiempo de los estudiantes. ¿Sí? Ahí viene el micrófono. En realidad quería decir dos cosas. La primera es, ya que usted trabajando en el ministerio probablemente no tiene tanto contacto con los usuarios, quería agradecerle por su trabajo porque nosotros sí lidiamos con los usuarios y sí tenemos la oportunidad de que nos hagan regalitos, nos digan muchas gracias. Entonces, es bueno ocupar estas instancias para agradecerle lo que está haciendo por Chile. Muchas gracias, eso es lo primero. Y lo segundo es en realidad pedirle un consejo más que una pregunta. Yo soy fonoaudióloga y nosotros estamos incorporados en 7 guías GES, en algunas como sugerencia, otras como prestaciones que debieran ser obligatorias. Sin embargo, en la realidad, como no somos parte de la ley de dotación de profesionales, no podemos cumplir con esas prestaciones y muchos usuarios no reciben las prestaciones que están declaradas en las guías. Entonces, mi pregunta es, ¿qué debiéramos hacer nosotros como gremio? ¿A dónde debiéramos acercarnos? ¿Deberíamos ir a las secretarías, a las subsecretarías a preguntar? ¿Deberíamos informar a la comunidad para que exija sus derechos en este caso? ¿Qué debiéramos hacer para que en el fondo eso se cumpla? Esa es mi pregunta. Bueno, gracias por la pregunta y por lo que me mencionabas antes. Efectivamente, en la subsecretaría de redes asistenciales hay una división que tiene que ver con el desarrollo de las personas y ve los temas que tienen que ver con las leyes para los distintos profesionales de la salud. Yo en particular no manejo el detalle, pero creo que un primer paso justamente es acercarse a la subsecretaría de redes asistenciales, porque si efectivamente hay algo que está recomendado y que nos ha pasado, o sea, si hay algo que está recomendado o incluso podría estar garantizado, lo tenemos ustedes veían en el listado de prestaciones específicos, pero en la práctica faltan instrumentos o falta la coordinación que permita otorgar la atención, tenemos que hacernos cargo. O sea, la garantía, como yo les mencionaba, la garantía está por ley y si está ya establecido en el listado, eso hay que entregarlo sí o sí, y si no se está entregando hay que ver cómo se resuelve. Ahora, también hacer una distinción que las guías de práctica clínica son más que las garantías. Las guías de práctica clínica son recomendaciones. De esas recomendaciones, un subgrupo de prestaciones entran a garantía, que son los que finalmente están en el decreto y que tú lo puedes ver en la norma técnica del GES y en el listado de prestaciones específicos. Igual hacer esa distinción. Ahora, uno debiera avanzar siempre a tratar de garantizar todo lo que está recomendado, porque la guía clínica recoge la evidencia internacional y nacional para ofrecer la mejor atención, pero a veces, o muchas veces, por temas presupuestarios, no logramos garantizar todo. Yo te pongo el ejemplo y que les mencionaba antes, el caso del decreto que incorpora el medicamento de hepatitis C. Los antivirales de acción directa están en la guía clínica hace como 5 años, pero recién logramos incorporarlo en este último decreto, que fue del 2017, porque como son medicamentos de alto costo, era imposible garantizarlo, aun cuando el Ministerio reconoce y se hace cargo que la recomendación es así. Solo para diferenciar. Ahora, para el tema particular de ustedes, yo creo que hay que partir indagando para ver que efectivamente se resuelva y ver cómo avanzar a entregar la prestación. Porque si está recomendada es porque en el fondo es beneficiosa para las personas. Bien, si no hay otra pregunta, agradecemos a los estudiantes y a todos los asistentes. Y dejo con ustedes, doctora, por favor, espere un poquito, al doctor Wilfred Diner, director del Centro SIGES, quien entregará un obsequio de parte del programa para la doctora Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes. Y por las 1000 ideas que son para los estudiantes. Gracias. Agradecemos finalmente la asistencia a todos y voy a pedir al curso de primer año, por favor, que se queden para la foto oficial. Muchas gracias.